Muy buenas a todos. Hoy va a ser un placer poder hablarles de un biólogo y un naturalista tan influyente como lo fue Alfred Russel Wallace. Alfred Russel Wallace fue un naturalista, explorador, geógrafo, antropólogo y biólogo británico, conocido por haber propuesto una teoría de evolución basada en la selección natural. Esta teoría que él publicó fue independiente de la de Charles Darwin, e incluso llegó a motivar al mismo Darwin a publicar su propia teoría. Respecto a esto, Darwin tuvo que decir: jamás vi una coincidencia más impresionante. Si Wallace hubiera tenido mi borrador escrito en 1842, no habría podido realizar un resumen mejor. Alfred Russel Wallace nació en Gales en 1823. Era un hombre con pocos recursos, pero con una enorme pasión por la naturaleza. A los 12 años viajó a Londres a trabajar de carpintero. Acá visitó los museos y zoológicos famosos que ahí se podían encontrar y decidió dedicarse a la historia natural, ya que encontró una demanda por las colecciones naturales y se dio cuenta que podía ganarse la vida haciendo lo que más le gustaba: coleccionar escarabajos y otros bichos. En 1848 empezó su primer viaje hacia la cuenca del Amazonas, donde pasó 4 años recolectando nuevas especies de insectos. Esto sí, este viaje no iba a estar sin problemas. Su viaje fue un desastre, porque de regreso a casa su barco se incendió en mitad del Atlántico. La tripulación logró sobrevivir, pero Wallace tuvo que pasar por la angustia de ver sus insectos arder en llamas. En 1854 emprendió su segunda aventura al archipiélago malayo, que es un grupo de islas del sudeste asiático que se encuentran entre Asia y Australia. En este viaje, Wallace trató de responder a una profunda pregunta: ¿de dónde viene la vida? Estableció su base en Singapur y desde ahí viajó a diferentes islas armado de su equipo científico para recoger especímenes, que incluían nidos, cajas, alfileres y jaulas. Después de pasar 8 años observando la naturaleza, llegó a algunas conclusiones. Con ayuda de las ideas del geólogo Charles Lyell, quien argumentó que la Tierra tiene millones de años y había cambiado con el tiempo, tomado su forma por procesos lentos. Wallace sugirió que la vida cambia con el tiempo. Especies como el orangután, por ejemplo, se transforman gradualmente de generación en generación, como podemos ver hoy en día que tenemos 2 especies distintas de orangutanes. En 1858, Wallace escribió lo que se conocería como el ensayo de Ternate, lugar donde se hallaba en Indonesia. En su texto explicó que una especie solo se transforma en otra si está luchando por sobrevivir. Wallace le envió sus ideas al naturalista inglés Charles Darwin, quien había estado trabajando durante 20 años en su propia teoría de la selección natural y no había publicado nada por miedo a ser rechazado. Charles pronto se dio cuenta de que los descubrimientos de Wallace encajaban con los suyos y decidió dar el paso. Presentó ambos documentos a la vez para que los dos recibieran crédito por la teoría de la evolución. En el momento ambos se hicieron famosos, pero después de que Darwin publicara su libro El origen de las especies, en 1859 quedó en la memoria colectiva como el hombre que descubrió la evolución, y la mayoría de gente se olvidó de Wallace. El 7 de noviembre de 1913, Wallace murió a la edad de 90 años, en su casa de campo en Broadstone, Dorset. La prensa de la época informó ampliamente sobre su muerte. Varios de los amigos de Wallace sugirieron que fuera enterrado en la bahía de Westminster, cerca de la tumba de Darwin, pero se siguió su deseo de ser enterrado en un pequeño cementerio en Broadstone. A petición de la comunidad científica británica, se colocó un medallón honrando a Wallace en Westminster, cerca de la tumba de Darwin. Otros aportes de Wallace. Wallace es conocido como el padre de la biogeografía por su teoría Biogeografía de Isla, donde plantea que las formas de vida en las islas configuran una mezcla de especies. También identificó una división en Indonesia de 2 zonas, una donde los animales relacionados con los de Australia eran comunes y otra donde las especies eran en gran parte de origen asiático. Propuso que esta diferencia tiene su origen en un tiempo cuando islas cercanas estaban separadas por aguas profundas, donde los animales no pueden cruzar. Por eso, la línea divisoria entre la fauna asiática y australiana es conocida como la línea de Wallace, como evidencia clara de que los fenómenos naturales dominaban la evolución. Por ejemplo, descubrió
que los orangutanes de Borneo y Sumatra son especies diferentes que únicamente se encuentran en esas islas y que esas islas alguna vez estuvieron conectadas al continente australiano o asiático. Wallace fue uno de los pensadores evolucionistas más destacados de su época y realizó varios aportes al desarrollo de la teoría de la evolución y la selección natural. Entre sus contribuciones a la ciencia se encuentra el concepto de aposematismo, fenómeno que consiste en que algunos organismos presentan rasgos llamativos a los sentidos destinados a alejar sus depredadores. Además, propuso una hipótesis acerca del modo en que la selección natural puede contribuir al aislamiento reproductivo de especies incipientes a través de la selección de mecanismos de aislamiento reproductivo o barreras de la hibridación, lo que llamamos el efecto Wallace. A lo largo de su vida como naturalista, recolectó más de 125.000 especies y 5.000 de ellas nuevas. Además de su trabajo como científico, Wallace fue también un activista social y criticó el sistema socioeconómico de Reino Unido durante el siglo XIX. Asimismo, fue un prolífico escritor, publicando obras sobre temas científicos y sociales. Su interés por la biogeografía lo llevó a convertirse en uno de los primeros científicos en plantear el problema del impacto ambiental en las actividades humanas. En 1862, Wallace retornó a Inglaterra, siendo ya un reconocido naturalista. Sin embargo, no tenía un puesto fijo con seguridad económica. Sus ingresos dependían de la venta de especímenes recolectados y de los impuestos recibidos por sus escritos. En 1881 se le otorgó una pensión de servicio civil por 200 libras esterlinas anuales. Aparte de sus contribuciones a la evolución y a la biogeografía, las incursiones de Wallace en conservación biológica no tuvieron eco. Sin embargo, a partir de 1990, la biología de la conservación ha ganado prestancia, con lo cual el ingenio de Wallace ha revivido.